Hola, 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 buenas tardes a todos. Espero que empiecen a conectarse en esta charla en la que les tengo una invitada muy especial. María Ángela Urbina es una mujer admirable por muchas razones y ahora lo que nos convoca es su libro, El libro secreto de las niñas. Con esto vamos a hablar. eh, Sobre esto vamos a hablar con ella. Voy a invitarla para que se conecte con. Estamos en unos segunditos, seguramente va a aparecer aquí en pantalla. ¡Ay, ahí está! Aquí estoy, hola. Hola María Ángela. Hola Claudia, espérame un segundo que estoy buscando mis audífonos pero ya Dale, estoy. dale, dale. Dale, dale, tranquila. Mientras tanto, voy saludando a Daniel Sepúlveda, que es nuestro community manager, Shaun N57, Karen PS, Jorge Navarro, por ahí vi a Alejandra Grisales, también Dubán Cuevas, Ediciones Isla de Libros, Juan Mosquera Restrepo, mi negrurito lindo que siempre aparece en las charlas, Fercho.car. A todos les quiero dar las gracias por unirse a esta conversación que creo que es muy importante. María Ángela, te doy la bienvenida a este encuentro en Árbol de Libros. Nos sentimos muy felices de que hayas aceptado la invitación. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches Claudia, muchísimas gracias a ti por esta invitación. Soy una fan a la distancia de Árbol de Libros, amo que exista un espacio así en Armenia, en Colombia. Y pues nada, muchas gracias por ese voto de confianza para hablar aquí en este espacio sobre el libro. No, ni más faltaba. Mira, pues este libro ya llegó, el libro secreto de las niñas, se lo muestro aquí en carátula a quienes están conectando, ya llegó a Árbol de Libros y tengo que decirte que allí en la librería hacemos un énfasis muy especial en la literatura para niños y para jóvenes, por supuesto también para adultos en todos los géneros, pero tenemos también la autonomía como dueños de la librería para poder decidir qué contenidos nos parecen aptos para los jóvenes, para los niños, en su lenguaje, en su contenido. Y una de las cosas que nos gustó muchísimo del libro secreto de las niñas es que no solamente nos parece pertinente, sino que también lo encontramos muy bello, muy bien escrito, lindo también en toda su edición, las ilustraciones que hizo la Che. Así que antes de empezar con las preguntas, quiero felicitarte por nutrirnos a los padres de familia, creo que también a los profesores, a las mismas niñas, creo que también a los niños con una edición tan bonita de El libro secreto de las niñas. No, muchas gracias por esa felicitación que además viniendo de ti la siento así muy motivadora, esperanzadora. Bueno, muy bien. A las personas que se están conectando les quiero decir que sí, al final tienen algunas preguntas o algunos comentarios que le podamos transmitir a María Ángela, con mucho gusto lo haremos. Daniel Sepúlveda, que es la persona que maneja las redes de la librería, va a estar muy pendiente de lo que ustedes nos escriban. Y voy a empezar, María Ángela, con una pregunta general y es, ¿cómo nació este libro? ¿Dónde está su origen? Bueno, pues eh, pasaron varias cosas. La primera es que gracias a Las Igualadas, que es este programa de género feminista que yo hago a través del espectador, pues me pasó una cosa muy bella y es que tuve la posibilidad de empezar a viajar por muchos colegios y a conocer muchas niñas muy distintas entre ellas en distintos países de América Latina. Eh, y entonces ahí entendí una cosa y es que aunque las niñas son muy distintas entre ellas y todas son muy únicas y tienen una personalidad especial y propia, había unas preguntas transversales que no son comunes a todas y que son las mismas preguntas que yo tenía cuando era niña y que mi mamá tuvo y que tuvo mi abuela y mi bisabuela, que fueron las mujeres que me criaron. Y entonces eso me hizo descubrir que valía la pena tener un espacio, todavía no sabía muy bien cuál ni cómo, para hablarle a las más pequeñas, eh, porque si bien las igualadas pues estamos ahí y le llegamos a muchas adolescentes, pues no siempre estamos pensando únicamente en las más pequeñas, ¿sí? Yo quería un espacio para eso, para las más pequeñas, que nos permitiera resolver esas preguntas que no son comunes a todas
esos problemas que nos han preocupado a todas en algún momento de la vida. Y en el camino, pues fuimos encontrando que ese espacio era un libro y eso ocurrió gracias a la primera editora de este libro. Este libro tiene dos editoras maravillosas, Carolina López Bernal en la primera etapa y en la segunda Carolina Venegas. Y en la primera etapa, Carolina López descubrió pues que en el lanzamiento de mi primer libro, que no era para niñas, había muchas niñas y había muchas niñas haciendo preguntas relacionadas con este libro, preguntas que ahora están ahí. Y ella dijo, ve, tú no te lo medirías. Y yo dije, ay, sí, tengo muchas ganas de eso desde hace rato. Y pues ahí nos conectamos y bueno, luego en el camino nos encontramos con Cecilia, que terminó pues de hacer este libro conmigo porque esas ilustraciones pues son la mitad del libro que hoy está ahí, que existe, y fue un trabajo hombro a hombro de casi 2 años hasta que el libro estuvo listo. Bueno, ahora quiero hablar de un tema que me parece que es muy importante y es en lo que está soportado este libro. No solamente en tu interés, en lo que has venido trabajando tú individualmente con estos temas, sino que está apoyado por la experiencia de maestros y maestras, de psicólogos, psicólogas. Ahí está Milton Murillo, psiquiatra. Vi que también consultaste un dermatólogo, Red Papás, el Fondo de Población de Naciones Unidas, bueno, entre otros. Y eso, digamos, es en parte lo que también me pareció interesante, pues porque es un contenido serio, es un contenido bien informado, es un contenido que está apoyado, que no es simplemente temas de la imaginación que también podrían ser válidos, pero creo que sí le da mucha más fuerza tener tanta gente atrás respaldando tu idea y tu creatividad. Cuéntanos entonces cómo fue la metodología de trabajo con estas personas para ya llegar a la publicación del libro. Bueno, pues es que hoy el libro se ve así como tú lo tienes, lleno de ilustraciones y en un formato sencillo, que sea divertido para las niñas, pero en realidad el proceso obedece a una investigación periodística de mucho tiempo. En realidad el proceso para hacerlo tiene como todo el trabajo y también pues el rigor de una investigación periodística que se tomó su tiempo y que no nos sentimos tranquilas de que saliera publicado hasta que no había pasado precisamente por el contraste con todas estas personas expertas en las que confiamos. Fueron profesionales, profesoras expertas en infancia y adolescencia, organizaciones como las que bien mencionabas, Red Papás, el Fondo de Población de Naciones Unidas, organizaciones que trabajan en temas de prevención de violencia o en temas específicamente relacionados con la niñez y con la adolescencia. Entonces fue primero pues un proceso de recoger toda esta información, de contrastarla sin duda con mucho de nuestra propia experiencia como autoras, de Cecilia en la ilustración y en los textos, pero luego, además, después de haber hecho todo de este trabajo de reportería, pues pasamos cada capítulo del libro por profesionales, expertas y expertos en los que confiamos para estar completamente seguras y tranquilas de que toda la información que está ahí, pues va a ser información útil y va a ser información segura para las niñas y para sus familias. Bien, te pregunté al principio por el origen del libro, ahora quiero preguntarte por Amelia, que luego en la conversación en la red social se identifica como @SilenceA. Ella es una niña de 13 años, acaba de cumplir 13 años, y pues es la persona que hace la mayor parte del relato en el libro que tú has creado. Y pues sí quisiera saber cómo nace Amelia, inspirada en quién, es en ti misma, es en alguna niña que has conocido, es la reunión de muchas niñas. ¿Quién es Amelia? Amelia, sí, Amelia, a ver, bueno, este libro está dedicado a Inés, que es la hija de mi primera editora, de Carolina López, y de Ricardo Silva, quien conocí, quien empezaba a crecer cuando este libro empezaba a coger forma de libro y quien fue una inspiración muy importante en todo el proceso. Y yo creo que tiene cosas de ella, sin duda, Ok, ok. que es una niña encantadora y maravillosa en todos los sentidos posibles, eh, y llena de preguntas
y eso era muy importante para este personaje, pero al mismo tiempo sí recoge, es un collage de muchas niñas que he conocido, que no es el personaje que más se parece a mí, porque Amelia es una hacker, le va muy bien con la tecnología, es adicta a los computadores, pues tanto así que logra desbloquear una red social y Ujú. armarla. Yo no me parezco para nada a eso, ni nunca he tenido el pelo azul, no es mi estilo, pero lo admiro un montón ese tipo de pelo y sí recoge como lo que es sobre todo Amelia y en lo que yo creo que muchas cuando fuimos niñas nos podemos parecer a ella, es en esa sensación de creer que las cosas que nos preocupan no las tenemos que tragar y no ser capaces de expresarlas y de verbalizarlas. Y por eso es que ella, precisamente el día que cumple 13 años, se despierta muda, sin voz, Mm, imagínense, el día que uno cumple años y que está esperando que al fin sea el día de su vida, ella se despierta muda y yo creo que eso le pasa porque siente miedo de hablar. sí, sí, es así. Em, hay algo que me llamó mucho la atención y no sé, tú me lo vas a aclarar ahorita y se lo vas a aclarar a las personas que están conectadas, y es que la historia está narrada en un futuro donde no hay redes sociales o en un presente donde no hay redes sociales. Y para poner en contexto a las personas, aquí el tema es que eh, Amelia entra a eso, porque es una gran experta en los temas de tecnología y se mete al computador y entra a una plataforma y resulta que empieza a descubrir que las redes sociales algún día existieron y que los gobiernos las prohibieron. Nos pasa a hablar de los detalles más adelante, pero siento que allá hay una crítica también a las redes sociales, pues no tanto por el hecho de que existan, sino por el manejo que los humanos le hemos dado a esa posibilidad de comunicación, que es lo que motiva a los presidentes a apagar todas las redes sociales y a crear una sola cosa a través de la cual la gente puede buscar información. ¿Es así, María Ángela? ¿Tú realmente tienes la intención también de presentar una crítica sobre lo que pasa con las redes sociales? Sí, yo creo, Claudia, que lo estás leyendo muy bien. A la larga, toda la historia del libro, lo que está de fondo, es una historia sobre la comunicación y cómo nos comunicamos entre las personas y en este caso entre mujeres, entre niñas, Uh que -huh. es todo un reto. Y el tema de las redes sociales es transversal a todos los capítulos, está ahí, porque toda la historia sucede adentro de una red social y todo el libro en su formato es un chat. Son cajitas de chat como una red social vintage. Y sí, yo quería aprovechar ese espacio para reflexionar sobre lo que las redes sociales nos están haciendo. En la historia dicen que está ahí puesto que las y los presidentes del mundo prohibieron las redes porque estaban enloqueciendo a las personas. Y pues sí, cualquier parecido con nuestra actualidad no es coincidencia. Pero al mismo tiempo, fíjate que Amelia descubre que básicamente eso es una forma de censura, ¿no? Como que ella dice, no, yo no me voy a quedar con eso porque como así que me quitaron esta posibilidad de comunicación. Y entonces ella empieza a buscar su propia forma de activar una red social que sí funcione y que sí sirva para hablar y donde la gente no se enloquezca. Y ahí va Mm. y empieza como a plantearse ese reto, ¿no? Claro, y entonces aparece Chat, que es como esa red social que, bueno, por algunos otros detalles no vamos a hacer spoiler de todo el libro, pero finalmente aparece una red social a través de la cual ella logra conectarse con niñas. Pero entonces, a la par con esa crítica y con ese llamado de atención sobre eh, lo peligrosas o lo perjudiciales que pueden ser las redes dependiendo del lenguaje y del uso que se le dé, al final también lo que nos estás mostrando es que es muy importante en la vida de los jóvenes y de las jóvenes ese medio de comunicación social, esa plataforma virtual. Tal vez yo no sé si estoy exagerando, pero yo diría que ya es imprescindible en la vida, no solamente de los niños y niñas, sino de nosotros. Sí, sí, total. Por eso el libro no se sale de ahí. Y, Exacto. y pues es un libro que está en papel y que, bueno, también tiene una edición digital que la gente puede conseguir en ebook y tal, pero pues que está en papel por sobre todas las cosas y que quisimos sacarlo en papel porque seguimos creyendo en ese romanticismo de zona romántica del libro en papel y tal, pero que para construirse y la manera en la que se construye es a través de ese universo digital
y todos los personajes que son niñas, no hay personajes adultos en este libro. Hay por Ujú. ahí una mamá al comienzo, pero de resto, una vez entramos en cada capítulo, todos los personajes son de niñas, hablan como yo he podido ver que las niñas hablan en las redes sociales como nos hablan en las igualadas, pero como también empecé a documentar que hablan a través de sus distintos espacios en Internet. Y yo lo que creo después de todo este proceso es que Internet es un espacio más en el que habitamos y es probablemente el espacio en el que esta generación que ya nació con el celular en la mano habita y pasa más tiempo. Pasan más tiempo ahí que en cualquier otro lado y con la pandemia, pues mucho más, ¿no? Uy, sí. Estamos pegados a las pantallas todo el tiempo. Entonces, es un libro que cuenta una historia en un universo digital, pero que al mismo tiempo ojalá sirva para hacer una compañía para las niñas y sus familias, apagando la pantalla un ratico y metiéndose a ese universo. Ok, eso me parece lindo. Y ahora, el tema del lenguaje, así como lo estás describiendo tú, es un chat como el que podríamos tener a través de WhatsApp o de la red social que se llama chat en tu libro, o a veces en Instagram o en Twitter, no sé cómo funciona Facebook, pero quiero preguntarte si fue muy retador inventarse los diálogos así. Pues fue escuchar un montón y fue un proceso largo, como de estar abierto a escuchar un montón y a leer un montón a las niñas y a valorar su inteligencia, porque yo sí que creo que un error muy grande que podemos cometer los adultos es subestimar la inteligencia de las niñas. Eh, y entonces, pues lo que hicimos fue leerlas mucho. Cecilia vio mucho cómo se estaban vistiendo, por ejemplo, y sobre eso Ujú. trazó un panorama hacia el futuro. Y yo lo que hice fue leerlas mucho eh, para entender en qué idioma están hablando. Y, por ejemplo, hay un personaje que se llama Mrs. Kissy, que es de mis favoritas. Su capítulo se llama Mi primer beso con brackets. Y Mrs. Kissy no pone un solo punto ni pone una sola coma. Entonces, esta es una advertencia para mamás o papás o cuidadores, profesoras que de pronto nos vean. Ese personaje no tiene puntos ni comas y a duras penas pues, sabrá poner tildes porque habla como habla una niña y así cada una tiene su propio estilo y usa como recursos del lenguaje que responden a su personalidad y a su personalidad digital, porque solo hasta el final del libro nos enteramos cómo se llaman. Todo el tiempo solo vemos su username, su nickname. Así es. Ahora, vamos a hablar de Lila Lady, que es como, pues, como para que la gente pudiera identificarlas como, como la función de Siri, tal vez, si uno, Sí. eh, o al otro día mi hija se puso a hablar con la voz de Google y nos pareció muy chistoso porque Isabela saludó y le contestó, ¿qué más, parcera? Entonces Isabela se quedó mirando y me dijo, ¿qué es eso, mami? Le dije, yo tampoco sabía que contestaba así, o sea, yo no sabía que tenía lenguaje como tan colombiano. Pero bueno, Lila Lady es como eso, como esa voz que está ya detrás de estas cosas, un personaje de la tecnología, pero pues tiene en el libro un rol súper importante, porque es como el rol de la consejera, podría ser. Sí, Eh, bueno, yo no sé si tú eres mamá, María Ángela, creo que no eres mamá, no. pero lo que sí te puedo decir es que en la medida en que un niño o una niña van creciendo y se van acercando a la preadolescencia, que es donde creo que está ubicado este libro, pues es más difícil el reto de comunicar y también el reto de aconsejar. Todo esto es mucho, mucho más retador para uno como papá y como mamá. Así que también me gustaría saber cómo llegaste a esa voz de Lila Lady. Pues lo primero es que no queríamos adultas en este libro. Con mis dos Carolinas editoras maravillosas lo hablamos siempre. Yo no quería adultas y sí, no quería que esas voces de esas niñas que veníamos construyendo antes de que apareciera como una voz experta a dar consejos, pues se vieran intervenidas por una señora aburrida que llega ahí a decir esto es lo que tienes que hacer. Entonces, Lila Lady está inspirada en Siri, sí, en todas estas asistentes
Google, que cada vez van evolucionando más. También me hizo mucho bien en la vida cuando vi hace años Her, yo no sé si te acuerdas de esa película. Sí. Eh, Her me hizo mucho bien y también ver un montón Black Mirror y pues sentarme a pensar el futuro y es que ya estamos muy ahí. O sea, básicamente Lila Lady es una Siri, pero tiene 11 años. Lila Ujú. Lady es Siri, pero tiene 11 años. Sí, chiquita. Y Lila Lady, pues comparte la edad de las niñas, pero como es una inteligencia artificial, pues tiene la capacidad para procesar un montón de información muy rápido, en segundos. Entonces eso hace que ella tenga acceso a esa información y pueda hablar, pero a la larga está en la misma que las demás niñas. O sea, ella Ujú. solamente es una inteligencia artificial, pero es niña, entonces se siente muy identificada con todo lo que las demás están viviendo y también hace chistes y también tiene preguntas porque tiene esa edad. Tiene Ujú. otros retos, por ejemplo, ella sufre mucho porque no tiene cuerpo. Entonces su drama es que ella dice como, ay, no, pues ustedes sufriendo porque le salieron las tetas, pero al menos tienen. Yo soy una inteligencia artificial y no tengo cuerpo. Sí, sí, eso es muy lindo porque claramente, digamos, es como la voz de la niña consejera, pero de la niña sensata que está intentando siempre lograr un diálogo amable, eh, que no pase nunca por la agresividad, dando consejos tranquilos, sencillos, fáciles de entender. Entonces me pareció muy bello ese personaje, porque sí, está muy claro que no es el adulto, no es la mujer aburrida, como dices tú, pero sí juega un rol súper importante. A veces no ocurre en la vida real, no siempre las niñas o los niños que le cuentan todo a sus pares reciben los mejores consejos. Es verdad. Eh, Bien, dentro de le quiero recordar a las personas que se conectan, que siguen conectándose tan amablemente y mandando mensajes tan amorosos, que si tienen preguntas las pongan aquí en esta plataforma y más adelante las podremos hacer. Una pregunta que de hecho ya enviaron de @jravelar es que para qué niñas de edad recomiendas el libro y eso lo preguntaron también en Twitter. Yo digamos tengo una idea, pero me gustaría también preguntarte mm, cómo enmarcaste, digamos, en ese universo de edades el público, los lectores, las lectoras que pueden llegar a este libro. Pues nosotras pensamos que sea un libro para preadolescentes y adolescentes. A ver, en el Uh -huh. mundo ideal yo creo que puede ser muy útil para niñas que están justo antes de entrar a ese caos de la adolescencia y enfrentarse a su primera menstruación. Entonces yo creería que a partir de los 9 años, 8 incluso, con Uh -huh. lectura acompañada por cuidadores, está muy bien. Y de ahí en adelante, pues hasta los 15 incluso 16, digamos, en algunos casos puede funcionar, pero sí creo que la edad ideal es justo antes de que todas estas cosas empiecen a suceder o cuando están sucediendo, también puede ser un gran compañero. Ahora bien, yo sí creo que pues uno puede leer cosas desde que esté acompañada por su mamá, papá, su persona que lo cuida, a cualquier edad. Yo, no sé, a mí me leyeron El viejo y el mar como a los 5, me lo leía a mi mamá y fue muy doloroso, pero con su guía pues pude ir decantando todo ese dolor que la lectura me generaba. Entonces, este es un libro que yo creo que si leen los cuidadores con sus niñas o incluso con sus niños, ojalá lo lean muchos niños. A cualquier edad funciona siempre y cuando estén acompañados, pero digamos que de plano sí está pensado como entre los 8 y los 15, diría yo, no sé tú cómo lo veas. Sí, yo también pienso, de hecho creo que hay niñas ya de, digamos en el caso, yo pienso mucho en el caso particular que tengo una niña de 11 años que va a cumplir 12 en 3 meses y todos los temas que están aquí ya abiertamente los hemos hablado en este hogar con ella. Pero siempre pienso que la reiteración nunca sobra y que como los contenidos están escritos en lenguajes diferentes, con ilustraciones diferentes, con aproximaciones distintas, es importante que vuelva a los temas. Digamos, para ella el tema del sexo, la menstruación, el cambio del cuerpo, bueno, lo del beso no porque no ha llegado a eso, pero digamos, en general, todo ya lo hemos visto, pero yo se lo dije a ella, le dije, mira, creo que a pesar de que hay muchas cosas que tú ya sabes, siempre hay algo nuevo que vamos a encontrar. Entonces creo que este es un libro que tiene que entrar a este mundo, en esta casa, y pues así fue. Qué Eh, belleza.
hay una cosa que también te quería hablar y precisamente porque tú lo dijiste que ojalá muchos niños lo leyeran. Eh, a la librería llegan libros escritos para niñas que tienen en el título la palabra niñas. Y yo me he dado cuenta de que los niños y los papás y mamás de niños, cuando ven que el libro está marcado como niñas, de entrada lo rechazan. Es decir, no, yo lo que tengo es niños, yo realmente no me interesa comprar un libro para niñas. Y asimismo pasa con los niños que entran a la librería y escogen sus libros. Pasa, por ejemplo, con un contenido tan hermoso que seguramente tú conoces como el de Cuentos de Buenas noches para Niñas Rebeldes, que ya tiene 3 tomos espectaculares, 4, Ujú. pero dice Niñas Rebeldes en el título. Entonces son las biografías más espectaculares de las mujeres más extraordinarias de todos los tiempos del mundo y los niños no quieren leerlo y los papás y mamás no compran esos libros porque no dicen que son para niños. Entonces, la inquietud que me queda y que me gustaría hablar contigo y compartirla con las personas que están conectadas es si tú no crees que este tipo de contenidos marcados así terminan al final excluyendo. Y no porque haya una intención con dolo, mala o algo, no, sino porque si tú escribes para niñas, uno supone que ahí no caben los niños. Y yo creo que es a los niños a los que hay que más meter en estos contenidos para que entiendan y respeten a las niñas y a las mujeres. ¿Mm? No, me parece una pregunta tremenda y lo que te voy a decir es una respuesta que me voy a ir inventando sobre la marcha, como para que la construyamos juntas. Ok. Eh, mira, yo sí creo que escribir para niñas es una decisión política que para mí sigue siendo muy válida y necesaria. Eh, si bien cada vez más hay mamás como tú y niñas críticas y niñas interesadas en leer cosas que las saquen del molde y tal, pues todavía vivimos en una sociedad en la que la base para transformar esto es que las niñas tengamos información y el reto que seguimos teniendo ahí es enorme en nuestros países. La información no sigue llegando a las niñas de la manera en la que debería llegar, sigue siendo presentada a mi criterio algunas veces de una manera muy densa en la que es muy difícil para las niñas conectar con esa información que está ahí. Eh, y entonces la información queda perdida y las niñas se siguen enterando de temas fundamentales, como decíamos ahora, por sus padres que no están capacitados para ello o pues crecen en medio de estereotipos que pueden ser muy dolorosos y yo sí creo que la mejor manera para vivir una vida feliz, libre de violencias y tal, es tener toda esta información desde que somos chiquitas y además divertirse con esa información. Entonces, yo creo que pensar en las niñas eh, es una decisión política para mí, la política entendida en su concepto más amplio, eh, que sigue siendo válida y necesaria. Segundo, pues es mi propia experiencia también, ¿no? O sea, como que la invitación para los escritores es que no le tengan miedo a escribir para niños porque les parezca literatura inferior, ¿no? Y yo creo que es muy válido y necesario que ellos también hablen de su propia infancia y los que se están preguntando por las nuevas masculinidades y esto, se sienten a escribir sobre infancia desde su propia experiencia también, ¿no? Entonces, mi experiencia fue crecer como una niña hasta convertirme en la adulta que soy hoy y pues desde ahí es desde donde yo parto. Ahora, en tercer lugar, sí creo que es un proceso como de pedagogía que ojalá pudiéramos hacer y que estas conversaciones nos sirvan para eso y es también preguntarle a las mamás y papás si, hombre, si el, ¿por qué le tienen, porque tanto miedo a que los libros digan la palabra niñas? Yo leí muchos libros que estaban pensados para niños y que eran de superhéroes, digamos, ¿no? Como yo vi películas de superhéroes y sigo viendo y las niñas ven películas de Iron Man y de Spider-Man y de no sé qué, que están pensados para los niños y nunca, jamás nos sentimos excluidas porque estuvieran en el label, en la etiqueta, pensadas para los niños porque nunca sentimos que fuera algo que nos apartara. ¿Por qué sienten los papás, las mamás y algunos niños también que si un contenido está dirigido para niñas, no, como que eso no?
¿No será por el miedo que le tenemos, que le tienen muchas personas como sociedad a lo femenino, ¿no? Entonces ahí, claro, no sé si el problema es el contenido, ¿no? O sea, yo no creo que sea el contenido lo que excluya, por lo menos no es esta puesta, ojalá lo lean muchos niños, sino los prejuicios. Ahora, de cara a lo que es estratégico y lo que no, no sé qué, pues ahí habría muchas preguntas que hacerse, pero la invitación de entrada sí es a que, pues a que no le tengan miedo a lo femenino y a que no le hagan gas, ay no, como es para niñas gas, no lo leo, no, chévere, que desde chiquitos también le pierdan el misterio al cuerpo diferente a lo que es distinto a uno. Ese fue mi Sí, yo, punto ahí como de respuesta. no, y me parece que es absolutamente válido el análisis y la mirada que haces. Yo te diría, yo en este caso estoy hablando tanto como la pregunta que te hago y las preguntas en general que te hago, no solamente las hago desde una perspectiva como dueña de librera y como persona que tiene el reto siempre de recomendar lo más acertado a los clientes que llegan, a los niños, a las niñas, sino que también mi mirada obligatoriamente tiene que pasar por el rol de mamá. Y ese rol de mamá, pues también me permite a mí entender esto con otra mirada, pero también estoy rodeada de papás y de mamás eh, que por cultura, por religión, eh, no sé, por la razón que tú quieras, eh, transmiten eso a sus hijos y esos niños que llegan diciendo que no quieren leer un libro que diga niñas, pues vienen ya predeterminados desde su casa por esos adultos que dicen que eso no. Eh, digamos, mi niña se ha relacionado con niños que no tienen problema en entrar a su cuarto, que es con mucho rosado y que tiene mucho morado y tiene estrellas de colores y pues obviamente muñecas y peluches y pues cosas de niña, eh, pero también ha tenido niños eh, que no se sienten cómodos con eso, eh, o padres de familia que de golpe no tienen la facilidad para entender que si un niño entra a un universo donde hay muñecas, donde hay mucho rosado, no se va a volver maricón, ¿sí? Un poco es como, suena un poco fuerte, pero detrás de todo lo que hay es esa idea. Entonces, yo simplemente me parecía como muy bonito hablar contigo de esto desde ese nivel, porque tú eres una creadora de contenidos muy importantes para nosotras, ahora por supuesto aquí para niñas más chiquitas, pero yo sí sigo pensando que si a los niños no se los educa desde acá para precisamente saber cómo es el primer beso, para precisamente saber que las niñas empiezan a tener tetas y que esas tetas también son parte del cuerpo y hay que respetarlo, para entender que a esa niña le llega la menstruación y no tiene por qué hacerle bullying si la niña se mancha o si se entera de que tiene la menstruación, porque ese niño también va a tener barros igual que la niña, entonces hay que entender que también puede tener complejos, ¿no es cierto? Ujú. Ese niño también sufre de golpe el divorcio de sus papás o la violencia en su hogar o la violencia sexual. Entonces creo que estamos casi, o sea, claro, por supuesto que hay cosas que hacen diferencias entre los géneros, pero creo que estamos así. En muchos sentidos estamos así. Y en la crianza estamos así. No veo ninguna diferencia. Yo creo que si yo tuviera un niñito, estaría haciendo exactamente lo mismo que hago con Isabela, con el lenguaje y con los libros, intentando llenarme de recursos para que entienda mejor la vida. Por eso es, digamos, que motivo el debate sobre tu libro desde ahí. No, y me parece muy poderosa la pregunta desde que la planteaste y yo, mira, lo único que yo diría, pues, mejor dicho, me parece que este tipo de espacios precisamente pueden servir como para ayudar como a tocar esas puertas de esas mamás y papás que más dudas tienen cuando se encuentran con un contenido para niñas, por eso que acabas de decir, porque no, qué susto que mi hijo se me voltee y no sé qué, para que le pierdan el miedo a la feminidad. El libro, que el libro diga niñas, es lo que puedo decir, que el libro tenga la palabra niñas, no es para sacar a los niños de la conversación, es porque está pensado en atender una necesidad primaria, que es la información para las niñas, y es que las niñas aprendan a no sentir pena sobre su cuerpo, aprendan a identificar unas cosas que yo considero que son fundamentales, porque lo primero porque eso es un punto primario, ¿no? Si nosotras mismas no sabemos identificar lo que es violencia, pues de ahí para allá todo se complica. Hace poquito tenía una conversación con alguien que decía como,
Eh, a mí me hicieron esto y me dolió mucho. Era como un episodio de violencia y me dolió mucho, pero yo habría preferido que nadie me dijera que eso era violencia. Y fue muy doloroso escucharlo porque luego ella, claro, esa fue una primera conversación y luego hizo todo un proceso en el que descubrió que saberlo sí había sido importante porque pudo detenerlo y cambió su vida para bien. ¿Sí? Estaba Entonces, normalizado, digamos, en su estaba mundo. normalizado. Yo decía, a mí eso no me hacía daño, entonces ¿para qué me dijeron que eso era violento si simplemente ya? Y después de un tiempo, pues terminó descubriendo que, pues que no, que cuando lo identificó fue muy feliz porque pude tenerlo y empezar a buscar mecanismos para salir de ahí. Obviamente el rol del violento también es muy importante, que esa persona también sepa del otro lado que lo que él hizo fue violento es muy Exacto. importante y yo creo en eso también y estoy completamente de acuerdo contigo en que eso es fundamental. Entonces, sí, lo único que yo puedo decir es, vean, no, que algo diga la palabra niñas no es excluyente. De la misma forma en la que cuando yo digo hola a todas, no estoy sacando a los hombres de ahí, es que a veces también aguanta hablar en femenino. Yo en lo personal nunca me he sentido excluida cuando dicen hola a todos, ¿sí? Entonces, la invitación es a la inversa, como no se sientan fuera de la conversación las mamás, los papás que tienen niños, ni los niños mismos, porque yo sí creo que los niños que tengan muchos libros en su biblioteca desde chiquitos, que digan la palabra niñas, van a ser niños geniales en el futuro. Entonces, como mamás y papás, llénenle a sus niños la biblioteca de libros que tengan la palabra niñas en el titular, porque van a garantizar que sean niños increíbles, comprensivos, que escuchan, que aprendan sobre todo a saber que no es no y a manejar la frustración con un no. Están llegando muchas cositas interesantes acá que vamos a empezar a recoger ahorita en unos minutos, María Ángela, pero quiero empezar a hablar de los capítulos del libro. Entonces tú aquí hablas de cómo cambiar el cuerpo, quién se merece un beso, una cosa muy bella, los tips para no desesperar cuando discutimos. Por supuesto, en la medida en que los niños y las niñas empiezan a crecer, quieren imponer su criterio, se sienten grandes, sienten que saben todo, son a veces desesperantes también. Y entonces uno tiene que esos tips además no son solamente para los niños y las niñas, sino para uno también. Bueno, pues otra cosa que vivimos todos los días, la discriminación, los estereotipos, hablas en el cambio del cuerpo sobre los tipos de tetas y es muy bello porque las ilustraciones que están allí también son descriptivas, interesantes. Eh, bueno, el tip para saber si los niños o niñas son personas para perros o gatos, para tener ese tipo de mascotas, qué pasa con los papás separados, la menstruación, la ansiedad, el estilo propio, la masturbación, la muerte, la depresión, el sexo, el acné, las fiestas de 15 años, las drogas ilícitas, eh, bueno, cómo encontrar eso en lo que uno realmente es bueno, el sexting, las tusas, los corazones rotos, cómo manejar las redes sociales, en fin, digamos que estoy tratando como de, aquí tengo en mi documento como creo que están todos, si me falta alguno no sé. Quería preguntarte, yo pensaría que ahí está recogido todo lo que a uno como papá y mamá le interesaría hablar con sus hijos y explicarle a sus hijos para que empiecen a formar su criterio sobre esto. ¿Se te quedó algún tema? Sí, sí, un montón. No sabes el documento que hay, los cuadernos que hay con una cantidad de cosas que no alcanzaron a estar ahí. Es que ese libro da para unos 5 tomos de muchas cosas. O sea, por ejemplo, para mí era muy importante hablar del duelo. Hay un capítulo que se llama Mi gatico se murió, hay cielo de los gatos y desde esa pregunta de la mascota, explicar distintas formas en las que las personas nos enfrentamos a la muerte, porque, porque es una realidad y porque yo recuerdo cuando mi ahijado se enteró, mi ahijado tiene ahorita 11 años, se llama Santiago Hola Santi, si nos estás viendo. Santi cuando se enteró de que las personas nos moríamos lloró mucho y fue muy duro para él, como de qué, ¿cómo así que las personas nos morimos? ¿Sí?
Y yo creo que eso, para mí era muy importante que eso estuviera en este libro. Pero pues, por ejemplo, por meter esto ahí, hizo que, pues, no sé, por ejemplo, no, es que ni te digo, pues que son un montón de temas que después yo me acuesto a dormir en la noche y eso me roba el sueño. Yo, ay, este tema y este otro, pero ojalá algún día podamos hacer esos otros tomos. Es que es infinito lo que podemos decir Este sobre el infinito. crecimiento, o sea, la cantidad de cosas de la vida que uno debería saber cuando es niña y niño es enorme, es gigantesca. Y ojalá podamos hacer muchos más. Sí. Sí, y en la medida en que vamos creciendo, como vamos empezando a tener una conciencia y un entendimiento más profundo, pues claro, siguen cabiendo y cabiendo muchos más temas. Sí. Ahora, entonces te quiero preguntar si de esta lectura rápida de temas que hice yo para preguntarte lo anterior, ¿alguno te creó dificultad? Ahí ¿Alguno está, dijiste, pucha, ¿yo cómo escribo esto? ahí está Carolina Venegas, la maravillosa segunda editora de este libro, editora del sello juvenil de Planeta, diciendo que vamos a hacer más. ¡Bravo! Gracias, Caro Bella. Y gracias por todo ese trabajo tan impresionante que hiciste en este libro. Ahora me distraje, ¿cómo era? No, te estaba preguntando que de esa lista que leí rápidamente de temas, ya me contestaste que se quedaron muchos otros y claro que sí, pero ¿hubo alguno que te costara trabajo, que fuera más retador por alguna razón personal o porque simplemente nunca te has sentado como a pensar en eso y como, pucha, yo cómo escribo esto para que sea, no, sencillo, para que o no sea ofensivo, no sé. Una cosa muy importante, transversal, que fue un gran reto y era seguir escribiendo desde la perspectiva de las niñas. Ujú, Eh, y no salirse de ahí, a pesar de que había muchas cosas que, hablando con los adultos expertos, había que decir en un libro para niñas y que yo misma como, pues como una adulta sabía que eran cosas que a mí me gustaría que las niñas que he conocido supieran, pero yo quería aprovechar este privilegio que he tenido de conocer a las niñas en sus realidades y que me vieran más o menos como una amiga que va y ujú, habla con ellas y las entiende para no salirme de ahí nunca. Eso fue un reto muy importante, no ujú, pasarme a la perspectiva del adulto que les quiere enseñar cosas, sino hablar siempre al nivel de ellas y estar con mm, ellas y descubrir que pues que no, sí, o sea, que de hecho se puede porque las niñas son brillantes. Eso fue un gran ujú, reto, como no saltarme de edad ujú. como narradora. Y en los temas específicos, mira, el capítulo, ahí estoy, Ah, no, ya. ahí estoy. Hay capítulos que sufrieron muchos cambios, por ejemplo, el capítulo que son complejos, el capítulo del sexting pasó por muchos cambios, hasta que estuvimos muy confiadas de que la información que estaba allí era completamente segura. Eh, hablar de, curiosamente, como de los corazones rotos y del amor para las niñas fue un reto también intelectual, ¿no? Como que yo siento que a veces en el mundo literario, y ahora que estoy estudiando una maestría en literatura, hay como a veces desdén por el universo de la literatura infantil y juvenil. Qué reto intelectual en realidad es esto y que, por ejemplo, explicar una tusa y que las personas van y vienen fue muy complejo y como ponerme ahí yo ahí mismo y revisar hacia adentro como que desde acá también podía poner de ahí pensando en las niñas fue un reto. Eh, ¿Qué más? Así, ¿no? En general, digamos, todos los temas relacionados con la salud fueron demorados, empezaron así de grandes hasta que terminaron así de compactos. Sí, no, hubo muchos retos. Ahí no, mira que no te puedo decir uno solo porque sí fue un proceso de muchas idas y vueltas que se tomó su tiempo. Bueno, quiero ir a los comentarios que están llegando. Sí. Bueno, bueno, Sebastián te dice que gracias por este libro tan importante para la información, para empoderar a las niñas y darles oportunidades. Natalia dice que ya lo tengo, es divino, súper pertinente. Eh, Angie Sánchez dice,
Pregunta para la autora, ¿cómo o más bien qué se siente cambiar de género de esa manera? Ya entendí. Que cómo sientes haber cambiado de género narrativo, y esto es porque el último libro que escribiste era dirigido a adultos, es decir, Navidad en un psiquiátrico. El último y el primero, sí. Eh, pues em, fíjense que en realidad estoy explorando, entonces como que em, a mí me gusta hacer muchas cosas al mismo tiempo y eso creo que lo comparto con muchas de mis amigas y amigos de mi generación. O sea, los millennials somos gente que estamos haciendo cosas muy distintas todo el tiempo y al mismo tiempo. Y yo soy, en eso, soy una millennial de manual. Ujú. Entonces, pues el primer libro fue una novela, que es una autoficción, que en efecto es otra cosa, que han leído muchos adolescentes porque les llega, porque habla de salud mental y así, y eso es útil también en la adolescencia, pero que no está pensado eh, para ellas, sino que también han leído muchos adultos y mucha gente mayor y tal. Entonces, sí, en realidad hace parte como de mi proceso de divertirme. Para mí los libros son la diversión y me permiten también pausar un poco todo el acelere de hacer un programa feminista periodístico cada 8 días en un medio tradicional como El Espectador, que es un trabajo bellísimo y extenuante en la misma proporción. Eh, y para mí eso, escribir me permite ponerle pausa a eso, me permite hacerme preguntas que me ayudan a entender el mundo, a entenderme a mí, y este libro, así sea para niñas, no es la excepción, es otra manera de hacerlo, y yo sí que amo pensar en la gente más joven y es mi audiencia favorita, siempre ha sido mi audiencia favorita. Carlos Campos 5200 dice, María Ángela es un 100 sobre 100 cuando de inspirar niñas se trata. Otra Muchas gracias. persona, otra persona dice, a mí me encantó para leerlo con mi hija de 8 años. Lo leí yo primero y le encantó. Lady Uribe dice, me encanta este espacio. Soy docente de preescolar y muchas veces en clase abordo estos temas, los estereotipos, los colores, los juguetes, las emociones. Carolina te dice, estoy leyendo el libro y lo estoy amando. Tengo una niña de 12 años y es perfecto para fortalecer el puente de comunicación entre ella con los temas planteados. Es excelente. Gracias. Marta te dice, mi hija de 10 años está escuchando este live y me dice que quiere tener ya este libro. Bueno, Marta, si lo quieres tener desde Árbol de Libros, me puedes escribir a pedidos arboldelibros@gmail.com y yo ahí te doy todos los datos para entregártelo aquí en Armenia o enviártelo a cualquier lugar del país. María Ángela, a mí me gustaría también preguntarte mmm, por cómo estás viendo la realidad de los niños y de las niñas en este momento y en esta coyuntura en un país como el nuestro. ¿Cuál es tu percepción? Tú has tenido, digamos, eso que me decías al principio, la oportunidad de ir a colegios, de hacer charlas, lo que te cuenta la gente porque oye tu programa de las igualadas, pero ya quiero salirme un poco como de los nichos y quiero preguntar tu mirada general sobre esto. Uf, pues ha sido difícil para todos, imagínate, yo creo que ha sido difícil dormir en estos días de tanta violencia para muchas personas. He tenido un par de noches en las que ha sido muy difícil eh, conciliar el sueño y en su momento, cuando el libro llegó a librerías el 28 de abril, que fue el día que arrancaba el paro, El paro. y con Cecilia Lachea hablábamos y decíamos con qué corazón hablamos de este libro que está pensado pues para ser divertido y para construir futuro también en un contexto en donde miramos hacia la ventana y las sensaciones de no futuro.
y nos demoramos mucho, pues unos días en entender cómo, no nos daban las tripas eh, para hablar del libro y no, sí, estaba muy difícil como poderse concentrar en el libro y precisamente sí, es una pregunta muy válida porque sí es una cosa que nos hemos estado preguntando un montón. Ahora, cuando ya han pasado los días y ya llevamos semanas desde que empezaron las protestas y como que yo he podido mirar las cosas con un poquito más de distancia, eh, pues lo que siento es que tengo un poquito más de esperanza, ¿sí? Y siento que la niñez hoy se está mirando al frente, o sea, el espejo que tiene al frente es el de una juventud muy inspiradora, Claudia. Eh, yo hablaba con mi mamá y ella me decía, yo me siento muy orgullosa de lo que esta generación, la tuya, la de mis estudiantes, mi mamá es maestra, eh, eh, lo que mis estudiantes están haciendo en la calle, porque nosotros nos aguantamos un montón de cosas, porque nos clavaron una cantidad de reformas que nos dejaron en el estado en el que estamos, porque no fuimos capaces en su momento de sostenerle los paros al gobierno como esto está pasando ahora, porque nos llenaron de miedo y ustedes perdieron el miedo y lo hablábamos hace poquito y hemos compartido videos sobre eso, como hay muchos videos en TikTok de mamás orgullosas de sus hijas e hijos jóvenes en la calle. Entonces hoy yo tengo mucha más esperanza, ya pasé por ese momento de oscuridad y siento que la niñez tiene un espejo en las personas un poquito más adultas, pero que están en las universidades. Cuando yo he salido a cubrir las marchas para las igualadas o cuando he salido a caminar y a marchar yo misma, pues yo tengo 27 años y yo me siento ya en el porcentaje de la gente más adulta que está en la calle. Yo ya me siento grande, el promedio de edad es de 20 años en la calle, aunque a veces han salido también, las mamás han hecho marchas, dicho es marcha de mamás y tal, en general es un promedio de gente muy joven eh, que está haciendo algo histórico y siento que la niñez hoy tiene esa esperanza ahí, es como, uy, se está moviendo el mundo, se está moviendo el país y ya no estamos conformes y hay una gente joven que está dando la lucha y creo que tienen un espejo muy interesante al frente. Mira, pues si te sirve de algo saber esto, y esto te lo dice una mujer que es 21 años mayor que tú, eh, yo te hice la pregunta anterior porque tengo tantos miedos o tal vez más porque tener tantos años también incrementa los miedos. Y me estaba haciendo esa pregunta para mí en todos estos días, a lo largo de todos estos días, y bueno, y siempre me hago la misma pregunta porque también eh, me pregunto muchas veces sobre la pertinencia de ser papá y mamá en este país, de la decisión de ser papá y mamá en este país, de encargar un bebé en este país. Yo ya tengo la mía y yo no voy a tener más hijos. Pero eh, siempre me lleno de esperanza por muchas cosas, porque si uno pierde la esperanza es mejor morirse. Y cuando uno tiene hijos, uno siempre tiene que arrancar pedazos de esperanza de todos lugares. Pero en relación con tu libro, si de algo te sirve saberlo, creo que es muy poderoso para el futuro de nuestras niñas y de nuestros niños, y te voy a explicar por qué. Porque creo que el secreto está en la formación del criterio. Y los niños y las niñas que aprenden desde pequeñitos, porque tienen adultos también responsables y que entienden que en la formación del criterio está el secreto de muchas cosas, eh, creo que tu libro ahí entra a jugar un rol absolutamente determinante. Formar a los niños y a las niñas con un criterio de respeto frente a la diferencia, eh, formarlos con criterio para hacer respetar su pensamiento y su cuerpo, formarlos con criterio para entender las cosas de la vida como esas que hablábamos, la muerte, una ruptura, una pelea con un amigo, con una amiga, con el papá o con la mamá. Si somos capaces de crear narrativas como tú lo hiciste con este libro, para ayudarles a los papás, a las mamás, a los profesores o a los abuelitos, a los niños y a las niñas a formar criterio, creo que ahí estás creando un tesoro muy grande, que además no pienso que se va a quedar aquí, además pienso que tiene muchas formas de convertirse en muchos libros. Entonces,
Nada, solamente decirte que tienes muchas razones para estar esperanzada y que tu razón se llama el libro secreto de las niñas, eh, que en esta casa y en muchas casas seguramente van a apreciar y que ojalá vayan a entender y que ojalá puedan respetar y que no se asusten. Yo entiendo que hay papás o mamás que pueden leer esto y pueden decir, ay, pucha, esto está muy tenaz, eso tiene un calibre muy fuerte. Yo lo puedo entender porque yo tengo a mi alrededor papás que les da miedo hablar de esto, pero es un comienzo y tu comienzo es muy esperanzador para todos nosotros. Así que te lo quería decir para terminar con algo que también te anime a seguir haciendo esto. Oye, muchas gracias, no, no, nada, gracias, muchas gracias. Sí, bueno, te voy a hacer, creo que tenemos, ¿qué hora es? Sí, hay una última pregunta que te hace alguien que se identifica como trou.fan raya al piso. Ujú. Y esta persona dice, tengo una duda. ¿Por qué existe una ley a favor de las mujeres si no nos consideramos débiles? Eh, porque, porque una cosa es considerarnos débiles, que está muy bien que no, estoy de acuerdo, y otra cosa es lo que pasa sobre el papel. No sé a qué ley en concreto te estás refiriendo, pero por ejemplo las leyes de violencia de género están puestas ahí porque las mujeres vivimos una violencia sistemática que es particular. Y cuando decimos esto, muchas veces la gente dice, ay, oiga, pero a los hombres los matan más, y eso es cierto. A los hombres los matan más. Pero cuando los matan por razones distintas. Los matan por causas políticas, los matan por la inseguridad de este país, que es horrible, porque vivimos en un contexto muy violento que nos hace daño a todos, pero a las mujeres nos están matando por razones asociadas al género, porque le puso los cachos al marido, porque salió en minifalda. Entonces, en esa medida es necesario a veces crear ciertas leyes y no solo leyes, contenidos, en fin, que piensen con perspectiva de género para atacar un problema que es particular. Y con esto no es, ay, pero tan ensimismadas creen que son las únicas que sufren. Lo digo una vez porque sé que es como la contrapregunta natural. No, hay muchos problemas. Lo que permite el género, la perspectiva de género y el feminismo que es diferenciado. Y yo en lo personal sí creo que el machismo, sí creo que como estas ideas tóxicas de la masculinidad, pues son el germen. Se le está yendo el sonido a María Ángela, tal vez tiene problema con la conexión, no sé ustedes cómo me oyen a mí. Eh, no sé si me están oyendo, María Ángela, no sé si me estás oyendo, se le congeló. Mientras María Ángela regresa con su audio, les quiero contar que el libro secreto de las niñas está en Árbol de Libros. Ustedes pueden hacer sus pedidos en pedidosarboldelibros@gmail.com. Eh, Allí yo les contesto, les doy el valor del libro, si necesitan que sea enviado a alguna ciudad con mucho gusto, si quieren que lo entreguemos aquí en Armenia. eh, pero María Ángela se nos desconectó, espérate, voy a volver a traerla a ver si nos entra, espérate a ver. A mí me están escuchando bien, ok, vale, perfecto. Ya estoy invitando otra vez a María Ángela a ver si se puede volver a conectar. Aquí Vamos estoy. a ver. Ahí estoy. ¿Me escuchas? Ok, listo, listo, listo. Es que pensé que se me había caído toda la charla. No, mientras se te iba el sonido, le estaba diciendo a la gente que el libro ya lo pueden encontrar en Árbol de Libros, María Ángela. El libro se ha vendido muy bien, eso me hace muy feliz. Yo creo que poder nutrir a los padres, a los adultos en general, a los niños, a las niñas con este tipo de cosas, me parece que es parte de una tarea que siempre va a tener un retorno positivo. No sé si te quedó algo pendiente por responder en la pregunta que se quedó ahí como medio borrosa por el audio antes No, de despedir. creo que la frase final era como que, nada, que estamos preocupadas, que yo sí creo que el germen de base que nos hace daño y que genera la violencia
está asociado a ideas tóxicas del machismo, ¿no? Como, y que las mujeres desde hace muchísimos años hemos hecho un llamado por la no violencia y entonces por eso es tan importante pensarse el mundo con perspectiva de género. Era como eso. Ujú. Ok, vale. Aquí están preguntando que si está en la librería, sí, está en Árbol de Libros en Armenia, pero también, si a ustedes les parece más fácil comprar el libro en otra ciudad, el libro ya está en librerías, como explicaba María Ángela, desde hace un mes. Aquí se demoró un poquito más en llegar María Ángela por cuenta del paro, pero ya está aquí. Así que repito, pedidos, arboldelibros@gmail.com, y si no, también vayan a las librerías independientes, no importa dónde estén ustedes, en qué ciudad, apoyen a mis colegas libreros, que si ustedes le compran un libro a otros colegas, yo me siento igualmente feliz. Además que María Ángela, te quiero dar las lo gracias. pueden pedir a domicilio a Árbol de Libros, ¿cierto? Y se Sí, los mandan sí, a cualquier ciudad del país a ese sí. correo. ¿Cómo es que es el correo otra vez? Lo voy a poner por aquí. Pe- Pedidos, Sí, arboldelibros@gmail.com. Árbol de Libros. Ah, @gmail.com. Yo siempre contesto, la única persona que contesta ese email soy yo, así no, que buenísimo. no hay lío. Y repito, y si no es conmigo, vayan a las librerías independientes, búsquenlas o a través de web o caminando hasta ellas. Eh, Nosotros siempre agradecemos la visita de todos ustedes, así que María Ángela, mil gracias, ha sido muy importante para mí tenerte acá, lo sé, para todas las personas que se conectaron, es valioso tu tiempo y repito, es necesario y muy importante y muy bello esto que hiciste con el libro secreto de las niñas. No, muchas gracias, Claudia, a ti por esta invitación, por todas tus palabras, por tus preguntas, por Árbol de Libros. Tengo que conocer Árbol de Libros en persona. En Ojalá. persona. Sí, Sí. sí, 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 sí. Ojalá el COVID nos Sí, deje pronto porque por todo lo que he visto es un lugar mágico y precioso. Ay, Cecilia, que sí, está por estás, ahí. Sí, acabo de gracias llegar a la ti. Che, sí. Eres bienvenida, son bienvenidos todos. Ojalá si algún día regresamos a una normalidad distinta, pero ojalá que nos permita acercarnos más, podamos hacer este mismo encuentro con personas en vivo y en directo, quiero decir presencialmente. Estás más que invitada a Árbol de Libros aquí en Armenia, seríamos felices de tenerte, de ser tus anfitriones, y pues yo no pierdo la esperanza de que así sea, como Sí, con sí, tu sí. libro, como con los niños y con las niñas, no podemos perder la esperanza, así que la Estoy, esperanza también es que nos podamos ver aquí. estoy de acuerdo, estoy contigo en esa esperanza. Estoy ahí. Bueno, vale. María Ángela, un beso muy grande. Gracias a todos por haberse conectado, por habernos acompañado, por sus comentarios, por sus preguntas. Y pues nada, que se repita y que se repita aquí. Bueno, un abrazo. Gracias a todas las personas que se conectaron. Chao. Lady González, un beso. Lady González es la persona que se encarga de traernos todos los libros aquí a la región de Cafetera y al sur del país, Uy, de gran Planeta. trabajo. Sí, Gracias, ella Lady. es la socia comercial de todos nosotros acá, es una mujer espectacular, amorosa, divina, y acabo de ver que estaba ahí conectada, muy pendiente de lo que pasa con sus libros. Entonces, muy chévere. María Ángela, un beso para todos. Mil gracias. Beso. Chao, gracias. Chao.